El petróleo, como una de las materias primas más esenciales y valiosas del mundo, desempeña un papel fundamental en los mercados financieros globales. El comercio de petróleo no se limita solo a la compra y venta física de barriles, sino que también involucra complejas transacciones financieras que efectúan los inversores, gobiernos y empresas en todo el mundo. Hoy exploraremos el proceso de comercio del petróleo en los mercados financieros, ahondando aspectos claves. Como analista de los mercados de energía, es crucial entender los diferentes referentes del crudo, ya que estos actúan como puntos de referencia para los precios del petróleo a nivel mundial. Aquí te presento algunos de los referentes más significativos. El crudo Brent o petróleo Brent, extraído principalmente del Mar del Norte entre Noruega, Reino Unido, Dinamarca y los Países Bajos. Considerado un petróleo ligero y dulce, con bajo contenido de azufre. La importancia del petróleo Brent es que es un referente global y se utiliza para fijar precios en Europa, África y partes de Asia. El West Texas proviene principalmente de yacimientos en Texas, Estados Unidos. Es un petróleo ligero y dulce con características que facilitan su refinación. El West Texas es un referente clave para los precios de petróleo en América del Norte y se utiliza como indicador en los contratos de futuros. El crudo de Dubái proviene de campos petroleros en los Emiratos Árabes Unidos. Es un petróleo más pesado y más ácido que el Brent y el West Texas. Es un referente crucial en Asia y se utiliza como punto de referencia para el petróleo en el mundo o en el medio ambiente. Canastas de referencia de la OPEP, compuesto por una mezcla de varios tipos de crudo de los países miembros de la OPEP. Sus características es que representa un promedio ponderado de los diferentes crudos de los países de la OPEP. La importancia es que se utiliza como un indicador general del mercado y la producción de la OPEP. Mezcla de los Urales. Proviene de Rusia y se extrae en los Urales. Su característica es que es un petróleo pesado con contenido medio de azufre. Es importante en Europa, especialmente en la región del mar Báltico. Mezcla de Mars. Proviene del Golfo de México, Estados Unidos. Su característica es un petróleo pesado y dulce, y su importancia es un referente clave para los precios del petróleo en la costa del Golfo de Estados Unidos. Estos referentes presentan diferentes calidades y ubicaciones del petróleo crudo, y sus precios actúan como indicadores fundamentales para los mercados globales. Los cambios en la oferta, la demanda, eventos geopolíticos y decisiones de los países productores pueden afectar significativamente los precios de estos crudos y por ende tener un impacto en la economía global. ¿Qué afecta el precio del petróleo? El movimiento del precio del petróleo está influenciado por una serie de factores que reflejan la complejidad de los mercados energéticos a nivel mundial. Aquí se presentan algunas características y principios claves que definen este fenómeno. Oferta y demanda global. El principio fundamental de oferta y demanda es central para entender los movimientos del precio del petróleo. Cualquier desequilibrio entre la oferta y la demanda puede generar cambios significativos en los precios. Producción de la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, tiene un impacto directo en los precios del crudo al ser responsable de una parte significativa de la producción mundial. Decisiones sobre cuotas de producción pueden afectar la oferta global. Geopolítica. Eventos geopolíticos como conflictos en regiones productoras de petróleo o tensiones en el Medio Oriente pueden generar preocupaciones sobre la seguridad del suministro, lo que se traduce en movimientos en los precios. Inventarios y almacenamiento.
Los niveles de inventario y la capacidad de almacenamiento impactan en la oferta disponible. Un exceso de inventario puede presionar a la baja a los precios, mientras que la escasez puede hacerlos subir. Producción de países no OPEP. Además de la OPEP, la producción de países no miembros también influye en los precios. Estados Unidos, con su auge de producción de esquisito, ha emergido como un activo clave. Desarrollos económicos. El crecimiento económico global afecta directamente la demanda de energía. Durante periodos de expansión económica, la demanda tiende a aumentar, impulsando los precios. Divisas. Los movimientos en los mercados de divisas, especialmente en el valor del dólar estadounidense, tienen un impacto significativo en los precios del petróleo. El petróleo está denominado en dólares, por lo que los cambios en la fortaleza del dólar pueden afectar la demanda. Tecnología y eficiencia. Avances tecnológicos en la exploración, extracción y producción de petróleo pueden influir en la oferta, afectando los precios. Mejoras en la eficiencia pueden reducir costos y, en consecuencia, afectar la dinámica de precios. Inversiones y especulación. Los inversores y especuladores en los mercados de futuro del petróleo pueden contribuir a la volatilidad de los precios. Decisiones basadas en expectativas futuras pueden ampliar movimientos. Acuerdos y tratados internacionales. Los acuerdos entre naciones como pactos de producción para estabilizar precios tienen impactos directos. También tratados que promueven la transición hacia energías renovables pueden afectar las perspectivas del petróleo. Desarrollos tecnológicos y energías renovables. La evolución de las tecnologías de energías renovables y esfuerzos para reducir la dependencia del petróleo pueden afectar la percepción futura de la demanda, influenciando los precios. Ciclos económicos y recesiones. Durante recesiones económicas, la demanda de petróleo tiende a disminuir, lo que puede llevar una sobreoferta a la baja de precios. Impactos de desastres naturales. Eventos naturales como huracanes que afectan la infraestructura petrolera pueden interrumpir la producción y afectar la oferta, generando cambios en los precios. Comprender estos principios y factores es esencial para analizar y prever los movimientos de precios en el mercado de petróleo, lo que a su vez permite a inversionistas, empresas y gobiernos tomar decisiones informadas en un sector que desempeña un papel crucial en la economía global. Producción y reservas de petróleo a nivel mundial. Principales países productores. En el 2023, la producción fue de 4.400 millones de barriles aproximadamente, 5.4% con respecto a 2022, que fue de 93.800 millones de barriles por día. Los 10 principales países productores de petróleo en 2023 fueron los siguientes: Estados Unidos con 17.7 millones de barriles por día, Arabia Saudí con 12.1 millones de barriles por día, Rusia con 11.2 millones de barriles por día, Canadá con 5.6 millones de barriles por día, Irak con 4.5 millones de barriles por día, China con 4.1 millones de barriles por día, Emiratos Árabes Unidos con 4 millones de barriles por día, Kuwait con 3.7 millones de barriles por día, Brasil con 3.3 millones de barriles por día e Irán con 2.8 millones de barriles por día. Los 10 países con las mayores reservas de petróleo en 2023 fueron Venezuela con 303.800 millones de barriles, Arabia Saudita con 297.500 millones de barriles, Canadá con 171.400 millones de barriles, Irán con 153.200 millones de barriles, Irak con 145.000 millones de barriles, Rusia con 108.200 millones de barriles, Kuwait con 101.500 millones de barriles, Emiratos Árabes Unidos con 97.800 millones de barriles y Estados Unidos con 68.800 millones de barriles. Libia con 48.400 millones de barriles.
Países a destacar. Venezuela posee las mayores reservas del mundo, pero su producción se ha visto afectada por la crisis política y económica. Arabia Saudita, líder de la OPEP y segundo país con mayores reservas, juega un papel importante en la regulación del mercado petrolero. Canadá, las reservas de crudo bismuto de Alberta representan una gran parte de las reservas mundiales. Las reservas de petróleo se encuentran distribuidas de forma desigual por el mundo. La mayor parte de las reservas se encuentra en la zona del Golfo Pérsico, en países como Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. Otros países con importantes reservas de petróleo son Venezuela, Rusia, Canadá y los Estados Unidos. Tendencia en la producción y reserva a lo largo del tiempo. La producción mundial de petróleo ha ido aumentando de forma constante a lo largo del tiempo. En 1960, la producción mundial era de 200 millones de barriles y en el 2022 alcanzó los 4.600 millones de barriles. El aumento de la producción de petróleo se ha debido a una serie de factores, entre que lo destacan el crecimiento de la demanda mundial de energía, el desarrollo de nuevas tecnologías de exploración y producción y la expansión de la producción con nuevos yacimientos. Las reservas mundiales de petróleo también han ido aumentando de forma constante a lo largo del tiempo. En 1960, las reservas mundiales eran de 600.000 millones de barriles y en el 2022 se estima que son de 1.56 billones de barriles. El aumento de las reservas de petróleo se ha debido a una serie de factores, entre que los destacan el descubrimiento de nuevos yacimientos, la mejora de las técnicas de exploración y producción y la reinversión de los ingresos de la industria petrolera en nuevas reservas. Sin embargo, las tendencias de la producción y las reservas de petróleo a lo largo del tiempo pueden cambiar en el futuro. El aumento de la demanda de energía, la escasez de nuevos yacimientos y los cambios en las políticas energéticas pueden conducir a una nueva distribución de la producción y las reservas de petróleo en el futuro. Estudio de casos, eventos recientes y su impacto en el precio del petróleo. Crisis y conflictos geopolíticos. Los eventos geopolíticos, como las guerras y los conflictos, pueden tener un impacto significativo en el precio del petróleo. Cuando se interrumpe el suministro de petróleo, los precios tienden a subir. Un ejemplo de ello es la invasión rusa de Ucrania en 2022. La invasión provocó una interrupción del suministro de petróleo ruso, lo que llevó a un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. En los primeros días de la invasión, los precios del petróleo Brent alcanzaron los $140 por barril, su nivel más alto desde 2008. Sin embargo, los precios luego comenzaron a bajar a medida que los mercados se ajustaron a la nueva realidad geopolítica. Otro ejemplo de cómo los eventos geopolíticos pueden afectar el precio del petróleo es la guerra de Irak en el 2003. La guerra provocó una interrupción del suministro de petróleo iraquí, lo que llevó a un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. En los primeros días de la guerra, los precios del petróleo Brent alcanzaron los $147 por barril, su nivel más alto de la historia hasta ese momento. Sin embargo, los precios luego comenzaron a bajar a medida que los mercados se ajustaron a la nueva realidad geopolítica. Pandemias y crisis sanitarias. Las pandemias y otras crisis sanitarias también pueden tener un impacto significativo en el precio del petróleo. Cuando se reduce la demanda de petróleo, los precios tienden a bajar. Un ejemplo de ello es la pandemia de COVID-19 en el 2020. La pandemia provocó una reducción de la demanda de petróleo a nivel mundial, lo que llevó a un descenso de los precios del petróleo. En los primeros días de la pandemia, los precios del petróleo Brent cayeron a $20 por barril, su nivel más bajo desde 1999. Sin embargo, los precios luego comenzaron a subir a medida que las economías comenzaron a recuperarse de la pandemia. Innovaciones tecnológicas en la industria petrolera. Las innovaciones
tecnológicas en la industria petrolera también pueden tener un impacto significativo en el precio del petróleo. Cuando se reducen los costes de producción de petróleo, los precios tienden a bajar. Un ejemplo de ello es la tecnología de fracking. El fracking ha permitido a los productores de petróleo extraer petróleo de yacimientos que antes eran inaccesibles, lo que ha aumentado la oferta de petróleo y ha llevado a una reducción de los precios. En los últimos años, el fracking ha contribuido a reducir los precios del petróleo a nivel mundial. Sin embargo, el impacto de esta tecnología en el precio del petróleo es controvertido. Algunos analistas sostienen que el fracking ha contribuido a la volatilidad del precio del petróleo, mientras que otros sostienen que ha tenido un impacto positivo al aumentar la oferta de petróleo y reducir la dependencia de los países importadores de petróleo de Oriente Medio.